Hoy, en 23 p.m., arrancó la campaña y la guerra de las encuestas. Cambiemos, Cristina, Massa y Randazzo. ¿Quién gana y quién pierde? Campaña violenta. Escraches, piquetes, enfrentamientos con la policía. ¿Vale todo? Macri, hijo de puta, andate, yanqui. Máxima tensión en Mar del Plata. Un hombre burló la seguridad y se puso cara a cara con Vidal. Fiesta de impugnaciones. Menem, Magario, Isi y Otavis le despejan el camino a Randazzo. Polémico pedido. De la Rúa cobra 176.000 pesos y está a un paso de no pagar ganancias. Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? El dólar se metió en la campaña. Desde que Cristina anunció su candidatura, es la sexta suba consecutiva y ya superó los 17 pesos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a 23 p.m. Hoy vamos a analizar un poquito lo que está pasando con las encuestas. Hay una guerra de encuestas y como siempre ocurre, algunas están compradas por los candidatos del oficialismo, otros de la oposición, pero hay algunas que muestran una tendencia y vamos a analizar qué está pasando con esa tendencia. Y engancho lo que está pasando con las encuestas con lo que sucede con el dólar. Hoy el dólar superó los 17 pesos. Pero van 6 jornadas consecutivas de aumento y coinciden exactamente desde que Cristina lanzó su candidatura cuando se cerraron en el fin de semana anterior las candidaturas a la elección de agosto y de octubre de este año. 6 días hábiles hubo desde entonces y durante los 6 días hábiles el dólar fue escalando día tras día. Hoy superó los 17 pesos, cerró en 17 pesos con 6 centavos. A ver, uno si lo analiza con lo que está pasando con el dólar este año frente al resto de las variables de la economía, todavía el dólar la corre de atrás. De hecho, el dólar con estas subas que hubo en las últimas semanas aumentó en lo que va del año 7-8% y la inflación en los primeros 6 meses del año fue 12%. Es decir, el dólar aumentó menos que el resto de los precios de la economía. Lo que sucede es que casi todo el aumento está concentrado en la última semana. Es decir, casi todo el aumento está concentrado en los últimos 6 días hábiles, más un aumento ya que había ocurrido más suave en las 2 semanas anteriores. Y eso genera cierta incertidumbre adicional en la campaña electoral. El primer factor de aumento del dólar entonces tiene que ver con una cuestión política. Es evidente que hay sectores de inversiones financieras que se han colocado a tasa de interés en pesos y que ven las encuestas que manejan los bancos de inversión y le acercan a sus clientes, que son los que invierten, por ejemplo, en Lebacs, que es este instrumento del Banco Central que paga 26% anual en pesos, que hasta ahora era un gran rendimiento porque el dólar estaba planchado, pero cuando el dólar se mueve, si el dólar se mueve más del 2% en un mes o 2,5%, ya rompe la rentabilidad de esa inversión. Y eso es lo que sucedió en las últimas semanas. Ven las encuestas, están parejas las encuestas, hay incertidumbre, no se sabe si gana Cristina o no en agosto, después hay que ver qué pasa en octubre, y muchos inversores están dolarizando sus carteras, es decir, venden los pesos, compran dólares y se retiran de la Argentina. Y eso empieza a generar como un efecto dominó, porque al ver que se rompió la rentabilidad que generaba apostar al peso, a esa bicicleta financiera que se había creado, con la suba del dólar hay más que quieren salir de los que quieren entrar. El segundo factor son los propios ahorristas de clase media que siempre en los últimos años, cuando hay una campaña electoral, se refugian en el dólar. En el último año y medio de Macri se compraron alrededor de 1.000 millones de dólares por mes de ahorristas de clase media con capacidad de ahorro que iban comprando pequeñas cantidades, 500 dólares, 1.000 dólares. Bueno, eso que es una especie de deporte nacional, el correr al dólar, se agudiza en la campaña electoral. Siempre ocurrió eso, en este caso con Cristina en la cancha, eso se potencia. Y el otro factor que está dando vuelta y que tampoco es menor, porque tiene que ver también con la dinámica de la economía argentina, es que siempre que sube el dólar, a diferencia de otros precios de la economía, hay más demanda. A diferencia del precio de la leche o el precio del pan, que cuando sube el precio cae la demanda porque la gente no tiene con qué comprar, en el caso del dólar
Bueno, siempre que hay una suba, hay cierta incertidumbre, empieza a generarse cierto temor sobre qué puede pasar y hay más demanda de todos los sectores que quieren cubrirse, refugiarse en dólares, aunque no saben si va a ser una buena inversión o no. Es la forma de dormir tranquilo para los que tienen capacidad de ahorro o que tienen algún tipo de ahorro para invertir en la Argentina. A ver, ¿es preocupante? Bueno, al gobierno no le preocupa. Eso está clarísimo, no es una opinión la del gobierno, sino porque sabemos cómo está actuando el gobierno ante esta situación. Y el Banco Central, sobre todo en las últimas 6 jornadas, prácticamente no intervino vendiendo dólares para morigerar el alza. Es decir, para tratar de que el dólar no suba tanto o incluso baje. No vendió dólares, sino que acompañó la tendencia y dejó que el dólar suba. Es cierto que Argentina tenía un dólar muy atrasado, no había aumentado nada desde el principio de año, con 12% de inflación. Argentina se quedaba cada vez más cara en dólares y era todo mucho más barato comprar en Chile o en Paraguay o en Estados Unidos. Bueno, para el gobierno no está mal que suba un poco el dólar para poner a la economía un poquito más competitiva. El problema es qué puede pasar con los precios. Si la suba del dólar significa una segunda ronda o no de remarcaciones. Y nadie lo puede saber. De hecho, lo que estamos viendo hasta ahora es que ha habido una remarcación, un aumento de un precio clave en la economía por la suba del dólar. Y ese precio tiene que ver con los combustibles. Y este es el segundo tema que se mete en la campaña electoral y me parece que hace ruido. Y el gobierno lo autorizó. El gobierno prefirió, de alguna manera, blanquear el traspaso del dólar al precio de los combustibles y no bancarlo para después de agosto, que podría haberlo hecho si tomaba la decisión política. Pero parece ser que el gobierno está muy confiado con algunas encuestas y acepta que el dólar suba en la campaña electoral y acepta que se transfiera al precio de los combustibles íntegramente la suba del dólar. Miren lo que ocurrió entre el domingo a la madrugada y hoy a la madrugada. La suba del 7,2% del precio de la nafta, que en el caso de YPF para la ciudad de Buenos Aires está en 19,72 el litro de súper. En el resto del país está a 22, 21, 22 pesos la nafta súper en la Argentina. En el caso del gasoil también subió 6% entre el domingo y hoy a la madrugada y está en 17,30 el litro de gasoil. Bueno, esto genera de nuevo un problema con la inflación porque es un precio clave el de los combustibles en toda la cadena de formación de precios del país. Y es una incertidumbre. ¿Qué puede pasar con eso? Hay quienes decían, bueno, el gobierno estaba muy presionado por las cuentas de YPF. Si no autorizaba esta suba de combustibles ahora, YPF seguía mostrando balances en rojo y tenía problemas para financiarse, conseguir financiamiento para la inversión. Pero fíjense este otro dato que muestra que Argentina ya tiene naftas caras respecto a la región. Y también, por supuesto, a Estados Unidos. Argentina tiene hoy prácticamente una nafta que es el doble de lo que cuesta la nafta en Estados Unidos. El litro de nafta en Estados Unidos cuesta la Super 11,50, que es comparable con nuestra Premium. En la Argentina, 20-21% la nafta Super, la Premium 21-24% en el interior del país, 24 pesos en el interior del país. Estados Unidos tiene una nafta que cuesta la mitad que en la Argentina, pero Argentina también ha quedado cara con las naftas con países de la región que no son productores de petróleo, como es la Argentina, y que hasta ahora, en los últimos años, tenían naftas más caras que en la Argentina. En Chile cuesta 19,50 el litro, en Paraguay 16,60 el litro, en Brasil 18,70 el litro. El único país que tiene naftas todavía más caro que la Argentina, que no produce una sola gota de petróleo e importa absolutamente todo, es Uruguay, que tiene la nafta a 27,50. Ahora, ¿qué significa esto? Que bueno, que el gobierno también ha dejado con el precio de los combustibles, insisto, en plena campaña electoral, que se traslade íntegramente la suba del dólar al precio de los combustibles. Y si Argentina tiene una nafta que cuesta el doble que en Estados Unidos, como en Estados Unidos hay un poder adquisitivo que en promedio es 3 veces más alto que el poder adquisitivo promedio de los argentinos, eso significa que en el presupuesto familiar de un individuo de clase media, por ejemplo, en la Argentina, el peso de pagar el tanque, de llenar el tanque de combustible, es 6 veces más que lo que pesa para un norteamericano medio en su presupuesto familiar todos los meses llenar el tanque de combustible. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que los argentinos en julio
van a destinar más dinero a llenar el tanque de combustible y menos dinero a, por ejemplo, la clase media de poder hacer una comida fuera del hogar, o poder ir al cine, o poder hacer algún otro gasto que implique algún tipo de recuperación del consumo. O sea que el gobierno, de nuevo, ha hecho una jugada riesgosa. Por un lado, deja que el dólar suba para tratar de ver si se subsana un poquito el problema que tenía Argentina con el atraso cambiario. Y por otro lado, deja que se sinceren los precios completamente de las naftas en el mes anterior a la elección clave del 13 de agosto, sabiendo que eso no solamente impacta en la inflación en general, sino que puede significar que la pequeña reactivación que había en algunos sectores de consumo vuelva para atrás. ¿Qué está pasando? ¿El gobierno efectivamente cree que hay un rumbo económico y que no se puede acumular todo para después de la elección de octubre? ¿O está muy confiado en que la economía no va a ser definitiva, que no va a ser importante a la hora de votar? ¿Está pensando en que las encuestas que tiene en la Casa Rosada muestran que efectivamente hay altas chances de que gane el oficialismo? Arrancó la campaña y estalló la guerra de encuestas. Bullrich, Cristina, Massa, Randazzo, La Grieta. Según la última encuesta de Aresco, Cristina sería la ganadora de la provincia con un 33%, seguida de cerca por Cambiemos con un 30% y 8 puntos más abajo los candidatos de Un País. La polarización oficialismo-kirchnerismo también se ve en los números que maneja Durán Barba. Muy lejos Massa y Randazzo, pero ojo, esta vez la fórmula ganadora entre el pasado y el futuro es Bullrich-González. La medición de la Casa Rosada es más optimista todavía. Cambiemos a la cabeza y el resto tomando distancia. Massa se pone contento con la encuesta de González y Valladares, que aunque dicen que ya no trabaja para el Frente Renovador, lo mide segundo después de Cristina. Y la novedad, rompe la famosa grieta. Kirchnerismo, massismo, Cambiemos, todos pegaditos. En ese sentido, Management and Fit muestra un escenario similar, pero Bullrich a la cabeza, Cristina a solo un punto de distancia y Sergio al tercer puesto. Los números van y vienen en las encuestas. A poco más de un mes para las PASO, ¿quién será el gran ganador de octubre? Bueno, ahí están algunos números de las encuestas. Se suman a la mesa hoy a Alberto Valdés, a Mariana Verón y a Pablo de León. Fernando Iglesias, candidato a diputado de Vamos Juntos en la Ciudad de Buenos Aires. Candidato clave del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Está también Gastón Arispe, que es dirigente del Frente Unidad Ciudadana, uno de los kirchneristas de pura cepa de Cristina en la provincia de Buenos Aires. Y el colega Carlos Arvía, especialista en temas económicos. Un ratito con Arvía vamos a desgajar un poquito qué está pasando con la economía en medio de la campaña electoral. Beto, tenés las últimas encuestas, ahí las repasamos un poco. Pero, a ver, es importante resaltar que hay un par de encuestas que se han difundido que muestran que hay una polarización o al menos un cabeza a cabeza Cristina. Cambiemos Cristina. Exactamente. ¿No? Y después están las encuestas que de alguna manera no lo muestran tan atrás a Massa, sino que lo muestran casi en tercios a la elección. Claro, prácticamente me parece que ese es el tema de discusión en este momento de las fotografías de los diferentes encuestadores. La de Aresco, es decir, Aurelio, quizás es, en ese sentido, es de las que conocimos en las últimas horas, es la que la da a Cristina ganando con 33%, pero está dentro del margen de error. Aparece Esteban Bullrich y Gladys González con 30%, y Sergio Massa con 22%. Es diferente, evidentemente, a la de Management and Fit, que difundió ayer el diario Clarín, fundamentalmente por la paridad de los 3/3. Es decir, Management and Fit coincide con la mirada que nosotros habíamos anticipado que tenía Hugo Aime, el encuestador de Sergio Massa, que hay 3/3. Lo que dice Management and Fit es que Cambiemos está con el 28,5%, Unión Ciudadana, o sea, Cristina Fernández de Kirchner, 27,8%, y 24,1% Sergio Massa, Margarita Stolbizer. Es decir, le da una performance electoral realmente muy alta. Ahí la clave está quienes tienen posibilidades de crecer, ¿no? Siendo que en todas las encuestas el kirchnerismo se muestra muy monolítico. Hay un tercio de la sociedad
que lo que siempre dijimos, que opina que Macri es un desastre desde el primer minuto, que no soporta que Macri esté en el gobierno y demás, y se asemeja un poco al voto de Cristina. La pregunta es dónde está el techo de Cristina sobre ese 30% o ese tercio de la sociedad. Y también la pregunta es dónde está el techo de Cambiemos, que en general lo que dicen los encuestadores es que es un techo que puede estar más elevado porque gran parte del electorado de Massa se comparte con el electorado de Cambiemos. Claro, ahí aparece esta teoría que es interesante, por eso en el gobierno se enojan con las encuestas que lo dan más alto a Sergio Massa y obviamente Cristina siempre lo quiere alto, porque en definitiva me parece que ya empieza a haber un consenso generalizado en el mundo político bonaerense que, como bien decías vos, los votos de Sergio Massa, es decir, cuanto más alto esté Massa, Sí. Recordemos, hay un 60% de los que dicen ser votantes al Frente Renovador históricamente que tienen una buena mirada del gobierno de Macri y a su vez no la quieren para nada a Cristina. Es decir, potencialmente tendrían que Ahí ser tiene votantes posibilidades de del crecer oficialismo. El techo del gobierno es el rechazo a Cristina, que algunos dicen que es del 66%. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires igual. Igual hay una discusión en el gobierno, y por ahí esto Fernando nos puede ayudar, que es, algunos están muy relajados. Y hubo algunas voces, hay que prestar atención a alguna cosa que dijo Marcos Peña, y también a lo que dijo Federico Salvay, mano derecha de Vidal, de que la elección no está ganada de ninguna manera. Hay algunos que están pensando, bueno, que el rechazo a Cristina es tan grande que saliendo un poquito arriba en las PASO, después le ganan tranquilos en la elección general. Yo decía, empecé con el tema económico. Acá hay dos cosas que uno le llama la atención. No porque si sube el dólar, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a defender un dólar de 16 pesos? Es medio raro, ¿no? De 15,80 es medio raro gastar dólares para estar entregándolo barato. Pero lo que vimos en las últimas elecciones es que los gobiernos gastan dólares para defenderlo barato, digamos, el dólar por lo menos hasta que llegas a la elección. Sí, ¿no? Pero bueno, el gobierno no está haciendo eso. Y lo otro, lo de los combustibles. Podría haber tirado un par de meses más el precio de los combustibles o haber prorrateado 3% ahora y el resto después, porque total la fórmula la generó el propio Aranguren. Siguiendo ahí tu análisis, Sí. lo interesante me parece con el tema de los combustibles, además lo que dijiste del ingreso disponible de la gente por cargar el tanque de nafta y todo, sube el gasoil en la República Argentina. Y eso es un fuerte golpe para uno de los sectores que el gobierno dijo, este sector me va a acompañar y me va a ayudar a crecer. O sea, haciendo los números más o menos, Sociedad Rural Argentina, algunos economistas están calculando que es un golpe de aproximadamente 3.000 millones de pesos el aumento del gasoil para el campo. Entonces, ahí yo creo, y coincido con Pablo en el tema político, creo que el gobierno también está relajado en el tema económico. Creo que no está viendo lo que está pasando y de golpe me parece que le apareció el primer brote verde, que es el dólar. Ese es el primer brote verde que aparece hoy en la Argentina. Es la suba del dólar que el gobierno no esperaba y que hay muchas, digamos, explicaciones para esto. Vos mencionaste muchas de esas, pero yo te voy a decir algo. Desde la semana pasada hay muchos inversores grandes en la República Argentina y empresas grandes y multinacionales que están saliendo de las LEVAC. Este proceso se podría llamar la deslevaquización de la economía. ¿Por qué? Porque empiezan a ver que se equivocaron, que el dólar subió y que puede seguir subiendo más en función de cómo le vaya a Cristina. Vos lo decías bien. Cuando anuncia Cristina Fernández de Kirchner su candidatura, empieza a subir el dólar. Hay varias razones también más para explicarlo. Hay muchos pesos dando vuelta, la gente empieza a ver un proceso preelectoral que tiene algunos problemas. Y la no recategorización de Morgan Stanley, ¿no? Bueno, el tema de no habernos puesto como... Ese punto que apunta Beto es muy importante, porque decirle que no a la Argentina, que pueda ser un país emergente, significa que menos dólares van a venir del exterior. Y esto es muy importante. Ahora, Carlos, de todas maneras, a ver, que suba el dólar, digamos, porque hace un mes estábamos diciendo, che, están con el atraso cambiario, la bicicleta financiera y el dólar barato, y ahora estamos claramente que suba el dólar y cuando tenés una inflación de 12% en 6 meses, si el dólar tiene 0% de aumento, seguís atrasando el tipo de cambio. Bueno, por eso digo que no está preocupado. Por eso digo que no está preocupado el gobierno porque le conviene en el fondo que suba el tipo de cambio. Ahora, no le conviene que suba la nafta. El tema es en qué magnitud y cómo la acompañás. No, y a eso tenés que sumarle el recorte, perdóname, el recorte de pensiones, las desinteligencias que hubo con el plan Progresar, No que hay ahora... recorte de pensiones. Bueno, dieron No marcha hubo. atrás. No, eso es una versión, no hubo. No Bueno, hay, no ni hubo, no hubo y según no hay. Fernando, no hubo el Progresar, que dejaron de pagarlo y ahora anunciaron en un comunicado el ANSES
que va a pagar este mes y retroactivo mayo que no se pagó. Digo, el gobierno está jugando con fuego porque hay muchas desinteligencias en temas muy sensibles y a eso sumale la suba de la nafta, que eso sí impacta y impacta de lleno. Ahí con A ver, ¿se puede? con el tema de la nafta. Sí. No, me parece que hay demasiadas, digo, la misma gente, hay demasiada gente que me parece que quiere que al gobierno y al país le vaya mal, ¿no? Son los que decían, sacan el cepo, el dólar se va a ir a 20, no se fue a 20. Después se pasaron meses diciendo, el dólar está muy atrasado, tiene que ir a 20. Bueno, ahora subió 2 puntos, se dispara el dólar. Digo, muchachos, pónganse un poquito de acuerdo. Porque cuando la misma persona o los mismos sectores repiten estas 3 cosas, la gente no les cree más, porque en el fondo se acuerda de cuando le dijeron que la pobreza era el 5%. Entonces, es mentira. A ver, primero, es mentira lo de los pocos. El primer brote verde es el del dólar. A ver, primero, te aviso. Salimos del cepo. Sí, soy economista, conozco. Bueno, pero los números que tenés son un poco raros. No hay ninguno. Salimos del cepo, perdón, salimos del cepo cambiario. Salimos del default. ¿Sí? La inflación está bajando, 1,3 y este mes va a ser 1,5. Va a ser 22%, ya está en el 22%, la más baja del 2009. Es una excelente noticia para los pobres que son las que la pagan, ¿no? Y esto, por supuesto, con desocupación estable y con pobreza estable. Agrego, últimas noticias, 1,4% arriba del consumo, que era uno de los puntos. Era un punto relativo, porque hay récord de compra de motos, récord de compra de autos, récord de compra de vivienda, récord de crédito hipotecario. Es decir, la ciudadanía, muchos argentinos, están apostando como el gobierno a largo plazo. Y cuando vos te metés en un crédito hipotecario, estamos hablando de 400.000 familias, ¿sí? Entonces, cuando te metés en un crédito hipotecario, se multiplicaron por 6 los créditos hipotecarios, puede ser que el consumo baje. Ahora creció, no había, bueno, ahora hay, ahora subió 6 veces. Y además, el consumo, noticias de este mes, 1,4% arriba el consumo, 48% arriba los autos, 28% arriba los motos. El acero y el cemento, indicadores muy fuertes de recuperación, tenés aumento del 15% del acero, 10% en el cemento. Si eso no es una indicación de cómo está avanzando la economía. Impuestos asociados a las actividades subieron 29%. 26%. No, la construcción tiene 3 meses consecutivos de aumento del 10%. Hay 9 meses del 10% en 3 meses consecutivos. Hay 9 meses de crecimiento del salario. Pero eso no se discute. Hay. Van 9 meses seguidos de aumento del empleo registrado. Y cuando lo mirás en términos de futuro, los impuestos asociados a la actividad están subiendo al 29% y la masa salarial al 26%. Para un segundo. Contra una inflación del 22%. A ver, hay algunos indicadores que están mostrando una tenue recuperación. Lo que yo te digo es, en esa tenue recuperación. Sí. Y bueno, subir 7% el precio de los combustibles es esto que yo te explicaba. Mira, es un precio de la economía, es un precio de la economía. La verdad es que la inflación estaba altísima, 1,5, 1,3. Se bajó la inflación, yo creo que es la primera vez en la historia argentina que se baja la inflación rápidamente a límites que ya van más o menos por la mitad del pico. ¿Puedo terminar? Después la inflación más baja que hablamos de años. Yo creo que es la primera vez en la historia económica argentina, espero quizás algún economista me desmienta, que se baja la inflación rápidamente a casi la mitad del pico en el que estaba, sin aumentar la desocupación y sin aumentar la pobreza. La situación es difícil y heredamos un desastre, la situación es difícil, pero de a poco se está mejorando y la gente se da cuenta. Hay que ver qué pasa con la inflación cuando dejás que se mueva el dólar. A ver si me entendés una cosa. Argentina tenía hasta el mes pasado el mismo dólar que tenía en marzo del año pasado. Por eso me refería. Es decir, el dólar como ancla del resto de los precios de la economía. Y aún así te comiste, por la devaluación del año pasado, 40% de inflación el año pasado, y este año venías con una inflación de alrededor del 20%. Me parece... Lo lógico sería, lo ideal, lo que todos quisiéramos es que el dólar suba y que los precios no vayan atrás, que es lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Chile, lo que pasa en otros países. Bueno, Argentina funciona diferente. Mirá, cuando fue lo del cepo, hubo una llamada inflacionaria en enero porque salieron los supermercadistas a remarcar todo. Pero yo creo que aprendieron que hay un gobierno responsable que no va a dejar que se escapen las variables económicas ni va a permitir. A ver, ¿qué está pasando? Vuelvo al tema de las encuestas, ¿no? Porque eso ha generado también cierta incertidumbre, el escenario abierto. A ver, Arispe, ustedes consideran que ganan esta elección, que Cristina viene para volver en el 2019.
Sí, igual me hubiera gustado engancharme en el debate porque pareciera ser que lo que se estableció es una idea de país ilusorio, una realidad que se contrasta no solamente en los números, sino en la percepción que hay en la sociedad. Después vemos el tema de las encuestas, porque las encuestas van a reflejar, y las elecciones, el estado de ánimo de vastos sectores de la sociedad. Yo estuve esta semana en Varadero. Allí, en Atucha, despidieron, Atucha no es Varadero, 100 trabajadores de los casi 800 trabajadores despedidos de Atucha son de Varadero. Y en Varadero hay una buena cantidad de fábricas y empresas que han tenido fuerte despido. Y así en todo el sector industrial. Si vemos además la cuestión del precio de las naftas, que es engarzable con esto, veremos que por lo menos hoy en La Nación están sosteniendo que el precio de las naftas, que tiene que ver con costos internos, está relacionado con el aumento de los biocombustibles. Pareciera ser que el gobierno no interviene en ningún tipo de definición estratégica, o YPF no define sus propios precios. Entonces pareciera ser que la crisis social económica, la crisis, no me cabe ninguna duda que tarde o temprano van a entrar con el debate de las privatizaciones, porque tarde o temprano llegan estas cosas. La iban a privatizar cuando apenas gobierno liberal como el que estamos viviendo. Me gustaría aclarar una sola cosita para Fernando, para que tenga claro esto. Lo que estoy diciendo yo es que el mayor factor de incertidumbre que hay hoy en la Argentina es si se puede mantener este modelo o no. La aparición de Cristina Fernández, de quien yo hablé la semana pasada con 3 personas que vinieron de afuera, y me preguntaban, lo primero que te preguntan, no te preguntan por el dólar, por la inflación, por si creció la construcción, no. Te preguntan, ¿puede ganar Cristina? Y a partir de ahí empezamos a ver el resto. Pero además, la crónica de muerte es una amenaza la cuestión de la economía del país estaba cantado de hace un año. Cuando pusieron la bicicleta financiera a resolver el problema del sostenimiento del peso, generaron una situación de la que no se pueden salir, que es tarde o temprano la gente, los inversores, los que vos mencionabas hoy, los grandes sobre todo, pero también el ahorrista, va a migrar al dólar. Y eso pareciera empezar a advertirse. Pero temprano eso viene porque además va a haber una devaluación. A los exportadores le van a tener que dar plata, le van a tener que dar, son los que la están guardando. Te explico, el propio gobierno y pide la liquidación. Así que tarde o temprano van a tener que liquidar. Cortito, déjame un segundito. Y eso genera la inestabilidad. La inestabilidad no la genera el factor político. Hoy este modelo es un modelo inviable desde el punto de vista de que tremendo. El que anduvo fenómeno se quisieron ustedes. Dentro de la bicicleta financiera, ese anduvo bárbaro. En la bicicleta financiera no hay modelo productivo que se pueda sostener. Mirá, pero bueno, te explico. Yo escuché con mucha atención. A ver, un segundo, pará, Arispe, pará un segundo. El hombre trabaja de esto, pero... Bueno, pará un segundo, vos también. No, nadie hace eso. ¿Me dejás contestar? No, pero la economía también va a crecer este año 3%, de los cuales 7% va a crecer en exportaciones y 8% en inversión. Es decir, es un crecimiento sustentable, no una plata dulce como la que armaron ustedes 4 años y después explotó el país. Y en el 2018, ¿me dejás terminar? El año pasado, y eso levantarlo este año hay que ver te lo cuento rápido, siempre, desde el 2010. A ver, un segundo. Desde el 2010 la economía baja en los años electorales. Del país van 5 años, los últimos 4 años y no parado. Seguí hablando arriba porque no me deja introducir otro tema. Habíamos hablado de las encuestas, porque nos metemos en el tema económico, me parecía interesante en el escenario electoral, pero estamos analizando un poquito las encuestas. Ahí está Raúl Aragón, de la consultora Aragón, y está Federico González, que es de la consultora Valladares. Dieron 2 encuestas, tanto Valladares como Aragón, que rompen la idea de la polarización. Por eso algunos dicen que son encuestas hechas a medida de Sergio Massa. ¿Ustedes no están viendo que esto sea un cabeza a cabeza, Cristina, cambiemos Cristina? No, yo veo un escenario de 3 tercios y, con respeto, Maxi, te estás refiriendo a una encuesta nuestra del escenario anterior. Nosotros, en la última encuesta que medíamos, entre otras cosas, una fórmula para el Frente para la Victoria, Cristina Daniel Scioli, con lo cual eso no tiene absolutamente nada que ver. La encuesta que estamos terminando ahora, de datos preliminares, nos da un escenario de casi un triple empate, con Cristina Kirchner ligeramente arriba, abajo Sergio Massa, y muy cerca, dentro del margen de error muestrar, Cambiemos. O sea, eso, y esas son las posiciones de largada. De todas maneras,
Retomando un segundito el tema lo que se discute en la provincia de Buenos Aires no es tanto las bancas de diputado nacional o senador nacional, sino es la interna del peronismo. Ahí se va a definir quién conduce el peronismo 2019. Y es verdad que los inversores extranjeros están preguntando si gana Cristina o no. Pero ¿qué quiere decir si gana Cristina o no? No necesita ser primera, necesita ser primera dentro del panperonismo. Porque si ella es primera en el panperonismo, es senadora, va al Senado, tiene entre 15 y 16... es decir, ganarle a Massa necesita Cristina. A ganarle a Massa y a Randazzo. Y la única forma de sacarla del tablero a Cristina es que le gane Massa o Randazzo, no que le gane Cambiemos. Cambiemos le puede ganar, pero con eso no alcanza para calmar a los inversores. Sacarla del tablero es sacarla del tablero. Yo creo que si Cristina pierde la elección y queda fuera del tablero, no puede ganar la provincia de Buenos Aires. Si sale segunda, frente a Bullrich y... Sí, pero si ¿cómo sale se segunda, llama la otra candidata? González. Si sale segunda es senadora y tiene 15 senadores. Hoy hay 15 senadores kirchneristas. Hoy hay 15... Disculpame, ¿me dejás hablar? Sí, como gracias. Hay 15 senadores kirchneristas, Maxi. Está bien, pero va a ser una elección. Entonces Cristina se va a convertir en una opositora testimonial. No, va a ser del banquito con 15 senadores. Va a ser la peronista más votada. Está bien, pero no, sí. No es poco, la peronista más votada en el país. ¿Quién conduce? ¿Quién convoca? Pero disculpa, ¿vos crees que el peronismo va a ir a la 2019 a tener una buena elección? Va a ganar. Necesita a alguien que pueda superar el 40 con 10 de diferencia. ¿Y quién es o pueda superar un balotaje. Que no hay nadie. Que si Cristina sale segunda en la provincia de Buenos Aires, lo que se muestra es que el nivel de rechazo a Cristina es más grande de la posibilidad que tiene Cristina de crecer por arriba del 40%. No, porque total país, Cambiemos va a sacar alrededor de 30-35%, y si lo considerás total país como un plebiscito, 2 de cada 3 argentinos votan en contra de este gobierno. Y eso es un plebiscito. Respondo a la pregunta. Bueno, en primer lugar... Como en el 2015, ¿no? Perdón, ¿puedo hablar? Bueno, en primer lugar creo que eso de que se rompió la polarización, ahí me parece que hay un equívoco, porque para mí nunca hubo polarización. Todos los números que circularon, los nuestros, los de otros, en ningún... repito. Sí, no, está bien. Todos los números que circularon de distintas encuestas, en ningún caso se mostró polarización. En el 2015 no hubo polarización. En el único momento que hubo polarización fue en el balotaje. Bueno, eso es otra cosa. Pero perdón, en octubre, si yo no recuerdo mal, Scioli sacó 38. Cambiemos sacó 34 y Massa sacó 20. Es decir, estamos hablando de 14 puntos de diferencia con el segundo y 18 puntos de diferencia con el primero. Termino la idea. ¿Eso no es polarización? No, eso no es polarización. Pero es que llamemos a las cosas por su nombre. Sí. Porque las cosas por su... Polarización, ¿sabes dónde hubo? En Estados Unidos con Hillary y Trump. Los dos llevaron el 95% de los votos. Ahora, eso, que no haya polarización, no quiere decir, no quita que haya dos que tienen más chances y un tercero que está bastante lejos y no las tiene. Ahora, más allá de eso, en este caso, esto no pasa. Ahora les hago una pregunta, ¿no? Porque yo no soy encuestador, pero soy economista y entiendo lo que es dividir en tercios el electorado y lo que es dividir entre dos fórmulas que superan holgadamente el 50% y una que queda en un quinto del total del electorado. Si Massa está en 3 tercios, ustedes dicen que la elección puede terminar 30% Cambiemos, 30% más menos Cristina y 30% más menos Massa. Ustedes dicen que puede ser. Eso no ocurrió nunca en ninguna elección en los últimos años en la provincia de Buenos Aires. No. Nunca. Siempre hubo 2 fórmulas que se diferenciaron y una que quedó atrás. Pero Maxi, nunca hubo una gobernadora de la provincia de Buenos Aires, nunca el peronismo perdió la provincia de hace años que no lo pierde. ¿Ustedes dicen que en esta elección pueden salir? Puede ser, por las características. 1 tercio cada. Sí, cada pero no estoy diciendo en qué orden. Puede ganar Cambiemos, puede ganar Cristina, puede ganar Massa. No sé. Lo que yo digo que es mucho más importante es que para que vengan las inversiones y la saquemos el tablero a Cristina tiene que ser tercera. ¿Puedo responder? Frente Renovador. No, pero ¿puedo responder a la pregunta? Además, con qué sinceridad, y la saquemos del tablero. Desde que se implementaron las PASO, evidentemente en elecciones legislativas, tomemos el ejemplo del 2013. Después de las PASO, termina en el escenario que vos decías. Es decir, el ejemplo, yo no digo que Massa termine como de Narváez, pero en líneas generales siempre hay una tendencia
digo, con lo que significa la PASO como casi una primera vuelta, que después se haya una polarización. De todas maneras, sí, un voto útil. Lo que pasa es que es un escenario. Déjame terminar esta idea. Es un escenario novedoso, porque como no se vota una presidencial, se vota una legislativa, vos no sabés el comportamiento del votante, no sabés si quiere respetar su voto en la PASO, donde en la PASO efectivamente vota lo que quiere y quiere votar a Massa porque le parece una alternativa no tan agresiva al gobierno. Digo, no lo sabemos, es un escenario completamente nuevo. El único dato certero que hay que un gobierno que ganó hace menos de 2 años no tiene las encuestas que lo beneficien, no tiene ninguna encuesta que diga con tranquilidad yo gano. Es la única certeza que hay. Claro, ahora, pero vamos a aclarar una cosa. Si efectivamente ocurre lo que dicen los encuestadores, claramente ahí no hay polarización, porque hay tercios del electorado. Ahora, si dos fórmulas tienen arriba holgadamente del 30 o del 35%, dos fórmulas, y una queda rondando el 20%, bueno, hay una diferencia abismal que muestra que ha habido un voto, un 70%, del electorado que fue a un lado, y que el 30% restante se dividió entre lo que quedó. Pero recién estuvo divino Aragón cuando hizo un sincericidio, dice, si queremos que no se vayan los inversores y si queremos terminar con Cristina, no sé, faltaba decir, hay que establecer la teoría de los 3 tercios. Yo creo que eso no existe. Yo además creo que está claro en la calle y hablando. Ustedes dicen hay polarización, Cristina, cambiemos. Hay una ventaja clara de Cristina por sobre el resto, pero Cambiemos es una expresión política de un proyecto que tiene raigambre en la provincia de Buenos Aires, en la sociedad, una derecha liberal, digamos, que tiene un piso electoral histórico. El peronismo tiene un electorado profundamente arraigado en los trabajadores, en los más humildes. Lo de Massa le cuesta ponerse en ese camino del centro. Y además, objetivamente, no ahora apareció una andanada de encuestas, porque las encuestas tienen esta sutileza, esta posibilidad de aparecer cada vez que alguien los paga, pero que intentan establecer que Massa es un candidato con potencia electoral. Luego de que el gobierno dijo, no vamos a polarizar con Cristina, porque se han puesto a trabajar una ingeniería vinculada a los 3 tercios. Miren la campaña violenta. Han ocurrido una serie de hechos en las últimas semanas que llaman mucho la atención, ¿no? Un auto que se estrella, dicen, de un loco en la Casa Rosada. Hoy otro loco que va y se abalanza sobre María Eugenia Vidal. El escrache a Macri y María Eugenia Vidal el viernes pasado. Los piedrazos de Mar del Plata. Exactamente, los piedrazos en Mar del Plata. Bueno, una serie de elementos que uno se pregunta si no serán casualidades que se concatenan. Mirá. PASO 2017, campaña violenta. Minorías militantes, intolerantes, agresivas, que expresan esa frustración por haber perdido el poder que tuvieron durante el kirchnerismo. La Argentina y la provincia de la agresión, de la confrontación, es la que queremos dejar atrás. Son detenidos 8 personas. Muchos de ellos asociados al kirchnerismo, ¿no? Amenaza de bomba y desalojo En el colegio al que asiste Antonia Macri. Quisieron escrachar al presidente Mauricio Macri. Esto fue en Luján, en momentos en los que el jefe del Estado se acercaba junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, ahí a metros de la Basílica. PASO 2017, campaña violenta, escrache, piquetes y enfrentamientos con la policía. Hasta octubre, vale todo.
Bueno, ahí está, una serie de imágenes. Hoy la de alguien que se abalanza sobre María Eugenia Vidal, ahí la estamos viendo, que marca una falla de seguridad, ¿no? Sí, sobre todo ahí yo haría la distinción, el loco de la Casa Rosada y el loco de hoy de Mar del Plata, me parece que no tiene que ver con una campaña violenta, ni con scratches, ni con nada que esté relacionado con una protesta que puede ser genuina o no, dependiendo de la opinión de cada uno. En este caso es una falla de seguridad porque la persona había ingresado como parte de los periodistas, no se le pidió acreditación, no se le exigió ningún tipo de credencial, se ubicó en el corralito de los periodistas, era un acto, la verdad, muy informal. El tren recién llegaba a Mar del Plata desde Buenos Aires y ahí fue que salta la valla del corralito, que suelen ser vallas en general bajas para los periodistas, no con mucha seguridad, y es cuando se acerca a Vidal directamente con las manos en alto, como se lo ve. Si uno mira las caras de Dietrich y de la propia gobernadora, no se notan tan molestos o tan inquietos como le puede provocar a uno la imagen, ¿no? En el gobierno de María Eugenia Vidal estaban de alguna manera minimizando la situación, pero bueno, está claro que hay una falla de seguridad, como hubo una grave falla de seguridad en la Casa Rosada con el... Me olvidaba de las amenazas, ¿no? La amenaza en la escuela de la hija de Macri y también en Vicente López, en la municipalidad de Vicente López. Esto que contaba Mariana contrasta con la situación de Macri, que hoy empezó a andar en camionetas blindadas. Sí. Que, digo, saludablemente esto, pero está bien, pero digo, lo que pasó es que un auto ingrese de esa manera a la Casa Rosada, o que una persona se acerque a menos de un metro de Vidal, es un tema, una falla muy seria que la tienen que rever, me parece. Y mucho más, bueno, si vemos que hay situaciones en la campaña que se exceden, sí, bueno... Insisto, no tienen que ver con protestas como si fue lo del viernes. No importa, el loco puede golpearla, el loco puede por supuesto, por eso es falla de seguridad. Lo otro es una protesta de un grupo, una vez fueron los docentes, claro. En Mar del Plata, digo, hubo varios episodios donde hubo scratch, protesta, como lo quieran llamar. Pero estos dos casos particulares sí hay que alertar sobre que evidentemente están teniendo una falla de seguridad grave. A ver, yo creo que hay una actitud de ciertos sectores del kirchnerismo claramente que plantean con Macri no se puede seguir. No lo charlábamos la vez pasada. Entonces van y lo escrachan con la idea nos están matando. Bueno, de hecho me hizo acordar el exdiputado Arispe, el otro día cuando fallece lamentablemente este jubilado que se suicida en la sede de ANSES de Mar del Plata, Arispe pone Macri mata. ¿Usted puso eso? Un Twitter, sí. Macri mata, Macri mata y puso la foto del jubilado muerto ahí en la escalera. Que circuló en todos los medios de comunicación y que levanté y coincido, creo... Pero eso no es... Creo, si me permitís, sí. Creo que quien no conozca lo que está sucediendo en el PAMI, quien no conozca lo que está sucediendo en los barrios, en los sectores más humildes, la cuestión de las pensiones, el trámite que ahora se fue para atrás, pero esta idea de que había que presentar los papeles para la pensión de viudez, toda esa política es una política en base al recurso del derecho adquirido por parte de buena parte de la población en el marco de un plan de ajuste que ahora anunciaron de 80.000 millones de pesos anual, que va a incluir... Ahora, para un segundo, porque está mezclando todo. No estoy mezclando, yo digo, está bien, ¿vos no te pareció? Vos pusiste una foto de un tipo fallecido, sí, que estuvo en todos los medios de comunicación hace minutos, y pusiste el hashtag Macri mata. Pero ¿a qué se correspondió la situación esa? A lo que dijo las dos sobrinas, dijeron que el hombre tenía una depresión producto de una situación porque se le había muerto la mujer y el amigo. ¿Sabe la cantidad de gente que tramita pero no en la escuela en ANSES, en PAMI, y que está sufriendo las angustias que genera esta situación, los despidos, los miles de despidos que no es este el caso. A lo que voy con esta situación. Para mí es un caso objetivo. A ver, es un caso objetivo de que un tipo que cobraba 44 mil pesos por mes se suicidó porque estaba en la pobreza. Similares a los años 90. En los años 90 sucedía esto a Gobernaba tu diario. partido, Arispe. En los años Gobernaba tu partido, Arispe. A lo que voy... No, me tengo que ir a un corte. Me tengo que ir a un corte. A lo que voy es, cuando se está transmitiendo de cierta dirigencia, como hizo Arispe, Macri mata,
Macri es la dictadura y Obvio, demás, después obvio. lleva a que la militancia, del punto de vista electoral, a Cambiemos le conviene, muestran estas imágenes por todos lados y dicen, miren los bárbaros, miren los bárbaros de la cámpora que van y escrachan al lo presidente. muestran, a ver, Maxi, lo muestra el noticiero. Están inaugurando, mira, son dos países, uno es el que inaugura el tren a Mar del Plata y el otro es el otro. Bueno, el tren a Mar del Plata que estuvo frenado luego de que tenía las vías. Sí, claro, se le partieron todos los andenes a randazos, ¿viste? Luego de que tenía las vías todas las transversas de 2 años sin andar en Me tengo que ir a una tanda. Lo que digo es que eso es campaña violenta. Eso es campaña. No es verdad. Y eso es campaña violenta. Es una la opinión democracia, estar tuya. tirando piedras, No es verdad. escrachando, es campaña violenta. Por favor. Tandy, volvemos. Hoy generó verdaderamente mucha sorpresa cuando se supo que De la Rúa, que cobra la pensión vitalicia como expresidente, tiene ya un fallo favorable para no pagar impuesto a las ganancias, algo que viene reclamando hace varios años. Es decir, cobra, ¿cuánto? 176.000 pesos. Exactamente. Él lo que dice es muy Y no quiere sencillo. pagar impuesto a las ganancias. Si los jueces no pagan ganancias, un expresidente tampoco. Entonces él tiene una pelea con la AFIP, incluso con el propio Chegaray de la gestión anterior, y ahí le dijeron que no, hasta que consiguió un fallo de un tribunal fiscal que le dice que sí, que le da la razón. Entonces, él dice que hay derechos constitucionales para que un presidente no tenga por qué pagar ganancias, algo que no está comprobado en ningún lado. Pero bueno, efectivamente le salió este fallo de este tribunal, entonces ahora vamos a ver qué hacen. La ley Sí, puede dice, tener razón, ¿eh? la ley dice exactamente que se equipara las pensiones vitalicias del presidente al sueldo Corte por de todo Justicia. concepto De los del jueces. presidente De la de Corte Suprema. la Corte Suprema de Justicia. Por todo concepto, dice. Cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia cobra ese monto, pero sin ninguna deducción, sin el 35% menos del impuesto a la ganancia, pues no paga impuesto a la ganancia, lo que dice De la Rúa, yo quiero cobrar por todo concepto 176.000 pesos. Exactamente. Dice que de es una bolsillo. asignación mensual vitalicia, no es ni una pensión ni ninguna otra cosa. Entonces, ahora hay que ver si esto la AFIP lo va a apelar efectivamente, pero también qué hacen los otros expresidentes. El problema es que se enganchan los otros Claro, expresidentes y exactamente. vicepresidentes. Exactamente. Hasta Incluido Cobo, Vudú, que en algún Scioli, momento va a Vudú. empezar a cobrar la pensión vitalicia también. Exactamente. Bueno, él cobra 176.000, Menem 178.000 y Cristina, por ejemplo, 153.000. La puede ganar, ¿eh? Sí. Bueno, que y la puede, puede, claramente. encima puede ser eso de bolsillo, sin la deducción del impuesto a la ganancia. Aparte que si, Un bochorno. si fallan a favor, Le tienen quedarían nada más que devolver- 110.000 para vivir por mes. La verdad que me parece que se puede vivir bien, ¿no? Hombre, Si le descuento el 35% de ganancia, los 175.000, te quedan Pero aproximadamente. si la gana, le van a devolver 120.000 un montón de plata, porque viene Claro. por la Retroactivo línea del 2009. 13 millones de pesos. Andá retroactivo mostrando del 2009. cuánto cobran los otros expresidentes y vicepresidentes, pero lo que marca esto, digamos, es que la Rúa ya, bueno, hace rato que está totalmente afuera de todo, porque fíjate que a todos les dio vergüenza pedir esto. A los otros expresidentes les dio vergüenza, porque es engancharse de un privilegio, prácticamente un privilegio de los jueces. Además, la impunidad de un hombre que dejó 40 muertos en el estallido del 2001 Pero y sin embargo tiene capacidad de pedir Corazón. ¿no es cierto? De los 38 que muertos. A ver, lo de la Rúa, yo lo. tiene la posibilidad de pedir las ganancias. digamos. Seguí, Arispe. ¿Puedo hablar? Pero es una opinión. Si vos ¿Puedo hablar? tengo ¿Puedo- la posibilidad de puedo- opinar, voy a opinar. Sí, puedo decir Está bien, algo yo. vos podés opinar Mirá, también, no hay ningún problema. Lo de la Rúa, yo completamente de desacuerdo, me parece que esto es una vergüenza. De los 38 muertos del año 2001, 25 murieron en provincias gobernadas por el peronismo. Pero a ver, Fernando, No, el Estado. No, el Estado. una sola cosita. Para un segundo. 50.000 millones. Dejen de mentir. La Argentina gobernada por De la Rúa. Una sola El estado de cosita. sitio lo puso De la Rúa. A ver, las Las provincias, fuerzas policiales Fernando, actuaron en el basta. marco del estado de De sitio. ninguna fue manera, culpa de De la de Rúa. ninguna manera. Las policías son provinciales, estudiamos. Una sola cosita, querido. una sola cosita. Sí, Dejen de el mentir. Estado. Fernando, Dejen de mentir. la ¿ves? sociedad argentina, Mentiroso. por todo lo que pasó en el Corralito y todo lo demás, más allá de mentiroso y todo lo que sea, y esto dicho por un economista, perdió 50.000 millones de dólares que tenían depositados en los bancos que no se devolvieron. Más allá de los muertos. Corralón de Dualde fue eso. Lo que tenés no que fue el tener- Corralito. Te Fue equivocás todo- también en eso. A ver, Fernando, mira. ¿Pero vos no fuiste voy a entrar- economista o a qué ver, fuiste? si vos sos profesor de educación física, También, a mí economía no me vas a enseñar. También.
El corralito, te explico, el corralito era provisorio, el corralón se lo quedó Dualde, querido. Fíjate, la apropiación de los depósitos desde Dualde año 2012, estudiá un poquitito. La crisis de la Argentina, te corrige un profe de educación terminó de hacer explotar un proceso que había... Claro, de 10 años de menemismo la culpa les la agradezco. A ver, mostrame la cocina de Tambolini. Estos son los spots de campaña que están dando. Cortame los otros micrófonos, dale. A ver, mostrame la cocina de Tambolini. Estos son los micrófonos, Hola, los spots de campaña. Gracias por recibirme. No, gracias por venir. ¿Vivís en el corazón de la ciudad? Que están dando Almagro, vuelta, ¿no? hace muchos años. También en Parque Centenario me crié. Bueno, estos spots de campaña. ¿Y a qué te dedicas, Tombo? Que empezaban a salir a partir de hoy, tienen un denominador común, ¿no? Que esto quieren mostrarse como eso es básicamente lo que hago para cercanos a la gente. Todos en cuestiones cotidianas, en la cocina. Claro, exactamente. Todos, tenemos entre los dos. Todos están en lo mismo. ¿Cuánto sale esa heladera, chicos? Yo le dije a mi mujer que busquemos el par ese que tiene atrás, que está buenísimo. Quiero eso en mi cocina. Una cosa razonable es que las tarifas sean parejas. Es esconder el sol con la mano. Es increíble. Unas tarifas razonables. De todas maneras, el principal conflicto que tiene este gobierno es el aumento de la tarifa y la caída de la capacidad de consumo. 150 pesos pago yo por mes. Carlos Arría, gracias. Mentira es una realidad. Gracias. De todas maneras, digamos una cosa, ¿no? Esto de mostrarse cercano a la gente. 50 mangos pago yo, me da vergüenza. Tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos. No vivo ni en Recoleta ni en Calafate, en la Boca vivo. Digamos de todas maneras que si hubiese mostrado la cocina de Quintana, de Lopetegui o de algunos ministros del gobierno nacional. Caputo. Andrés Ibarra. Todos hubiesen dicho que Tombolini como economista era un fracasado, digamos. Que podía tener esa cocinita y no otra cosa, pero bueno. Pero me parece bien que tenga eso. Ahora, la verdad es que vos tenés que tener una cosa que los ministros levanten esto de los cuando van a entrar a la política, y con la de ellos, es decir, del sector privado. Y lo levanten los ministros. No puedo hablar. Cuando van a entrar a la política y con la de ellos, el sector privado, que tengan lo que quieran. Obvio. El tema es cuando salen de la política. Obviamente. El tema es cuando salen de la política. Que no tengan las mansiones cuando salen de la política. Si yo fui delegado, te puedo mostrar dónde cómo entraron. Y no es así. Cómo entraron y cómo se fueron. Yo te puedo mostrar mi auto y cómo vivo. Quédense en Tele9 al cierre. Nos reencontramos mañana a las 11 de la noche. La próxima.